Hablamos mucho de puros compositores hombres, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, tú nos habías comentado algo acerca de la música que se hacía, por ejemplo, en los conventos. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Claro que sí. Definitivamente, bueno, pues la actuación parte del género masculino en el ámbito sacro, pues tiene más preponderancia. Evidentemente, bueno, pues la mujer en este momento de la historia, pues tenía dos opciones prácticamente, ¿no? O te casabas o pues te ibas a un convento. Pero pues para la Nueva España, ¿no? De hecho Hernán Cortés y el fray Juan de Zumárraga, si no mal recuerdo, pues en los primeros años después de la conquista, pues le mandan a Carlos V una carta para pues que puedan ellos hacer el primer convento, construir el primer convento de monjas, perdón, del convento, ¿no? Y porque el monasterio es para hombres, y pues el Carlos V se niega, ¿no? Porque dice, pues aquí no vamos a empezar a construir conventos todavía, pero terminan construyendo conventos, ¿no? Y bueno, pues esto es con la finalidad pues, de salvaguardar el honor de las mujeres también. Y bueno, vamos a ver que entrar a un convento no era fácil. De entrada tenías que tener una dote. A veces pues no era una dote muy barata porque pues o quien se iba a casar, o sea, quien se iba a casar de la familia pues también tenían que dar una dote, que la dote pues era este dinero, propiedades también que el padre daba, ¿no? al esposo pues para el mantenimiento de la esposa, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener que el ser monja también, pues ellas entraban entre los 13 años, 15 años de edad, ¿no? Y bueno, pues tenían que tener una serie de requisitos, no tenían que tener ningún lío con la Inquisición, no ser de ascendencia musulmana ni judía, ¿no? Entonces, ahora sí que recapitulando lo que habíamos dicho, ¿no? Sí, Entonces, sí, y vamos a ir viendo que pues la vida dentro de los conventos pues va a ser una vida bastante rica en la cuestión cultural. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de los conventos en la Nueva España y en específico de la música que se generaba en la Nueva España, pues vamos a ver que no podía entrar un hombre o una serie de músicos pues para hacer digamos que musicalizar pues los oficios, ¿no? Y en este caso las mujeres que demostraban tener un conocimiento muy bueno de música pues prácticamente no se les cobraba la dote, ¿no? Qué padre. O sea, realmente había padres, ¿no? Había padres que preferían mejor inculcar a la hija en la música, salía más barato que dar dote, ¿no? Entonces que la casaran. Entonces lo que hacían era que mejor pues le pagaban a la hija las clases de piano, perdón, en ese momento no existía, perdón, le pagaban las clases de música, ¿no? Porque aparte pues les enseñaban a cantar, a tocar el bajón, ¿no? Y de esa manera vamos a tener que pues muchas jóvenes, muchas jovencitas pues se integraban al convento de esa manera. Entonces, estamos hablando que cuando tú ya te ordenabas como monja, ya acababas el noviciado, ¿no? Pues era la exclaustración, o sea, vamos a ver, te enclaustraban, o sea, ya no salías del convento en toda tu vida, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que ese dote que tú diste en un inicio, pues te iba a durar de aquí a que ya te murieras, ¿no? Entonces, por eso es tan dramático la exclaustración de monjas en la época de la Reforma, ¿no? Con las leyes de Reforma, porque había mujeres pues, que ya tenían 30 años sin haber salido, ¿no? Sus familias a lo mejor ya ni se acordaban de ellas, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener que la música generada, por ejemplo, en los conventos era también muy importante y de hecho, bueno, pues vamos a tener que hay algunas publicaciones al respecto, casi no se habla de ello. Josefina Muriel
es una de las historiadores que más han trabajado el tema de las monjas, la vida de las monjas, porque realmente es un tema, bueno, en lo particular a mí me gusta mucho porque se me hace muy enigmático. ¿Qué pasaba al interior de los conventos? ¿No? ¿Qué sucedía en las diferentes órdenes? Porque había monjas descalzas y calzadas, claro. ¿no? Y también eso incluía mucho el rigor de la orden, porque todo esto dependía también de cuánto dinero tú tenías, ¿no? Entonces, vamos a tener que había monjas, por ejemplo, las monjas calzadas pues tenían hasta su moza, ¿no? O su propia capilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la música que se utilizaba, por ejemplo, para las fiestas religiosas, se componían, por ejemplo, maitines, santos, vísperas, oficios, ¿no? Sacramentales, villancicos, por supuesto. También, en algún momento, también las monjas van a componer música profana, como sonatas, arias, oberturas, por ejemplo, loas, ¿no? Entonces, vamos a tener que, se va a generar realmente una riqueza muy, muy, muy grande, ¿no? A lo largo de la Nueva España, dentro de los conventos. Realmente vamos a ver que esto es un tema muy poco estudiado, ¿no? Sí hay un libro que les estaba yo mencionando ahorita se los digo, que se me acaba de ir el título, pero es de Josefina Muriel Illescas, es la música en los conventos de la Nueva España, si no mal recuerdo. Y bueno, pues vamos a tener que, la gente que sabía música dentro de un convento ocupaba un puesto realmente privilegiado, ¿no? Entonces, vamos a ver que el ser músico dentro de un convento verdaderamente pues tenía una verdadera importancia, ¿no? Entonces, desde tocar el bajón, ser, digamos que cantora, ¿no? E inclusive pues dirigir estos conjuntos instrumentales que se hacían dentro de los conventos era sumamente importante, ¿no? El día de hoy hay, en la Ciudad de México hay varios repositorios documentales de música conventual. Por ejemplo, tenemos el Museo del Carmen, ¿no? El Convento de la Encarnación en la Ciudad de México. En Puebla tenemos, por ejemplo, la Santísima Trinidad, el Convento de la Santísima Trinidad. En Santa Mónica también el Convento de Santa Mónica, ¿no? El Convento de Regina Coeli en Oaxaca también. Y bueno, pues realmente en el Colegio de las Vizcaínas, por supuesto, también hay mucha música, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que quizás la participación de las mujeres no fue tan abierta como lo teníamos con los maestros de capilla, pero existía una gran actividad musical dentro de los conventos y se hacía mucha música, ¿no? Entonces eso es algo que también yo toco mucho en mis clases, porque no nada más es hablar de los maestros de capilla, no nada más es hablar de, pues qué formas musicales se desarrollaron, que es muy importante, pero también cuáles eran los otros actores sociales, ¿no? En este caso, cuáles eran otros actores musicales, ¿no? También hablar acerca de la música popular, en la época novohispana, cuáles eran por ejemplo, pues mucha música que la Inquisición declaraba como incorrecta, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir viendo que el periodo novohispano fue un periodo riquísimo y que se ha ido redescubriendo pues con el paso del tiempo, ¿no? Perdón. Sí, eso es lo de las cosas que se me hacen más interesantes de la historia, como revelar estas cosas de las que no somos conscientes, porque ya hay como toda una onda oficial, ¿no? O sea, de cuando estudias, por ejemplo, la música de la Nueva España, así siempre salen nombres como Gaspar Fernández, ¿no? O como figuras muy conocidas, ¿no? Ajá, las figuras oficiales. Somaya, sí. Y no vemos este tipo de elementos que son pues también importantes dentro del entorno social de la época, o al menos son muy interesantes de ver, ¿no? Y son cosas que no se platican, entonces está muy bien.
No, sí, y algo que me llamó mucho la atención, cómo lo dijiste, o bueno, cómo fue, en el sentido de que la música de la que estamos hablando, de la que tenemos más conocimientos, estudios, obviamente, que es la música abierta, la que se conoce, y lo que nos estás contando de las creaciones que se hacía dentro de los conventos, que era cerrado, ¿no? Y cómo incluso, pues sí había una oportunidad de tener una vida dentro de la música, pero bueno, que nadie la viera. Y me llama mucho la atención que gracias a pues, continuar con los estudios o las investigaciones, es muy reciente, o sea, es muy reciente en realidad. Creo que pues son cuántos años tiene, por ejemplo, estas creaciones de los conventos o estos estudios, no tienen unos cuantos cientos de años, ¿no? Está tan cercano a nosotros, quizá, que aún falta muchísimo por, como dijiste, redescubrir. O sea, dijiste, ese libro de Julio Estrada del 84, pues ya es muy viejo, ¿no? O sea, sigue siendo un gran referente, pero es muy viejo y las investigaciones salen cada mes, cada semana. Entonces no nos imaginamos quizá el nivel de desconocimiento que tenemos de esa época, y sobre todo no pensar que, bueno, ya tenemos el conocimiento total de cómo se hacía esto, cómo se practicaba. Y te quería preguntar también en este aspecto, ahí dices que en los repositorios se conserva esta música, pero se conserva las partituras, la música, pero por ejemplo ¿había compositoras o eran los hombres quienes? No, sí, habían compositoras, o sea, las monjas componían, ¿no? Y sí había una relación, o sea, muchas veces, por ejemplo, Antonio de Salazar le compone a una monja, si no mal recuerdo, Isabel del Sacramento, si no mal recuerdo. Es una monja, ¿no? Y bueno, pues sí hay esa relación. Y de hecho, en algún momento, ¿no? De la historia, bueno, de los 300 años de la conquista, sí hubo momentos en donde, pues, gente de altos estratos sí llegaba a entrar al convento y tocaban las monjas, pero después se suspendió eso. Ajá, entonces sí llegó un momento. Claro, es que uno piensa que las monjas vivían recluidas ahí y no sabían del mundo. No, para nada. Las monjas sabían perfectamente lo que pasaba, ¿no? O sea, realmente tenían una vida muy activa, pero bueno, o sea, estaban en su claustro, Sí. ¿no? Pero sí sabían lo que pasaba a su alrededor. Claro.